En la notaría, escuché a mi nuera Diana susurrarle a mi hijo Enrique: después de la firma de la escritura, la casa es nuestra. Mientras tu madre está aquí, ya mudé mis cosas a la casa de ella. Fingí que no había escuchado nada. Mis manos seguían tranquilas sobre la mesa de caoba, mi rostro permanecía sereno, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, cada palabra de Diana resonaba en mi cabeza como un trueno. Ella estaba ahí, a mi izquierda, con ese vestido color vino que le quedaba tan ajustado, mirando al notario Moisés con una sonrisa de triunfo que apenas podía disimular. Mi hijo Enrique, sentado a mi derecha, tenía la mirada baja, como un niño que sabe que está haciendo algo malo pero no tiene el coraje de detenerlo. El notario ajustó sus lentes, tomó el documento entre sus manos y me miró directamente a los ojos. Señora Marlene, ¿está usted completamente segura y de acuerdo con esta transferencia de propiedad? El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Diana dejó de respirar por un segundo, su sonrisa se congeló en sus labios rojos. Enrique tragó saliva de forma audible. Los otros presentes en la oficina, 2 asistentes del notario y un testigo que no conocía, nos miraban con curiosidad. Todos esperaban mi respuesta. Yo tomé aire despacio, muy despacio, y cuando abrí la boca, lo que salió de mis labios hizo que Diana y Enrique se pusieran pálidos como papel. Lo que dije provocó que los presentes soltaran risas nerviosas, que el notario Moisés levantara la ceja sorprendido, y que mi querida nuera entendiera que había subestimado completamente a la vieja tonta que creía que yo era. Pero para entender cómo llegué a ese momento, para comprender por qué mis palabras tuvieron ese efecto devastador, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito contarles quién soy yo realmente, y como una mujer de 63 años que creyó en la familia por encima de todo terminó sentada frente a un notario, a punto de darle la lección más dura de su vida a su propia sangre. Mi nombre es Marlene, y durante 42 años fui la esposa de Mauricio, un hombre bueno que trabajó hasta el último día de su vida como ingeniero civil. Juntos construimos todo desde cero. Cuando nos casamos, no teníamos nada más que amor y sueños guardados en el bolsillo. Alquilábamos un departamento tan pequeño que cuando abríamos el refrigerador, teníamos que cerrar la puerta del baño. Mauricio trabajaba doble turno, yo daba clases de costura a las vecinas del edificio, y cada dólar que ganábamos lo guardábamos en una lata de galletas escondida detrás de los platos. Así, centavo a centavo, dólar a dólar, juntamos lo suficiente para el enganche de nuestra primera casa. Recuerdo el día que recibimos las llaves como si fuera ayer. Mauricio me cargó en brazos para cruzar el umbral, aunque yo ya estaba embarazada de 6 meses de Enrique y él casi se rompe la espalda. Nos reímos tanto que los vecinos salieron a ver qué escándalo era ese. Esa casa de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente y un patio trasero donde Mauricio soñaba con poner una parrilla, se convirtió en nuestro universo entero. Ahí nació Enrique, ahí dio sus primeros pasos, ahí celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada triunfo pequeño y grande de nuestras vidas. Mauricio murió hace 5 años. Un infarto fulminante mientras conducía de regreso del trabajo. No sufrió, me dijeron los médicos, como si eso fuera un consuelo. Yo quedé destrozada, vacía, como una casa abandonada donde el viento entra por las ventanas rotas. Enrique, que ya tenía 30 años y trabajaba en una empresa de marketing, se mudó conmigo durante los primeros meses. Me cuidaba, cocinaba para mí, me obligaba a salir de la cama cuando yo solo quería quedarme ahí llorando hasta secarme por dentro. Fue mi salvación en esos días oscuros. Poco a poco, aprendí a vivir con el dolor. Aprendí a desayunar sola sin llorar, a ver la televisión sin esperar que Mauricio comentara las noticias, a dormir en esa cama enorme sin estirar la mano buscando su calor. Mi vecina y amiga Eloísa, una mujer de mi edad con un sentido del humor que podía alegrar hasta un muerto, se convirtió en mi compañía constante. Íbamos juntas al mercado, tomábamos café en las tardes, nos quejábamos de nuestras rodillas que crujían y de los jóvenes que caminaban pegados a sus teléfonos sin mirar por dónde iban. La casa seguía siendo mi refugio, mi tesoro más preciado. Cada rincón guardaba recuerdos de Mauricio, cada mueble tenía una historia. El sofá color crema de la sala lo elegimos juntos después de discutir durante 1 hora en la tienda. La mesa del comedor la compramos en un mercado de pulgas y Mauricio la restauró con sus propias manos. El espejo del recibidor era un regalo de bodas que sobrevivió a 3 mudanzas. Esa casa no era solo ladrillos y cemento. Era mi vida entera convertida en paredes. Enrique venía a visitarme 2 veces por semana.
Siempre traía algo, flores, pan dulce, algún postre que sabía que me gustaba. Hablábamos de todo, de su trabajo, de sus planes, de lo mucho que extrañaba a su padre. Yo lo veía y sentía que todavía tenía propósito en este mundo. Todavía era su madre, todavía era necesaria. Entonces, hace 3 años, todo cambió. Enrique llegó un domingo con una sonrisa nerviosa y me dijo que había conocido a alguien especial. Se llamaba Diana, trabajaba en relaciones públicas, y según él, era la mujer más maravillosa del planeta. Yo me alegré genuinamente. Mi hijo merecía ser feliz, merecía tener a alguien que lo amara como Mauricio me amó a mí. Le dije que la trajera a casa, que quería conocerla. La primera vez que vi a Diana, algo en mi estómago se revolvió. No sé si fue instinto de madre o simple intuición de mujer vieja que ha visto mucho la vida, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Llegó vestida con un traje sastre color marfil, tacones altísimos que hacían eco en el piso de madera, y una sonrisa demasiado perfecta, demasiado practicada. Me abrazó con una efusividad exagerada, como si fuéramos amigas de toda la vida. ¡Ay, señora Marlene, qué casa tan encantadora! Tiene tanto potencial. Potencial. Esa palabra quedó flotando en el aire como una mosca molesta. Yo sonreí y le ofrecí café. Durante toda la tarde, Diana fue amable, educada, decía todas las cosas correctas. Pero mientras Enrique lavaba los platos en la cocina, ella caminaba por la sala tocando todo, mirando cada detalle con ojos de tasadora, como si estuviera calculando cuánto valía cada objeto. Cuando Enrique anunció que se casarían, yo intenté sentirme feliz por él. De verdad lo intenté. Me mostró el anillo que le había comprado a Diana, un diamante enorme que debió costarle varios meses de salario, y me habló de sus planes de boda. Yo asentía, sonreía, decía las cosas apropiadas que una madre debe decir. Pero en el fondo, esa sensación incómoda en mi estómago no desaparecía. Eloísa me decía que era normal sentir celos cuando un hijo se casa, que todas las madres pasan por eso. Pero no eran celos. Era algo más profundo, más visceral. Era como ver a tu hijo caminar hacia un precipicio y no poder hacer nada para detenerlo. La boda fue un evento espectacular. Diana se encargó de cada detalle, desde las invitaciones con letras doradas hasta el pastel de 5 pisos decorado con flores comestibles. Yo ofrecí ayudar económicamente, pero ella rechazó mi oferta con una risita que sonó condescendiente. No se preocupe, señora Marlene. Nosotros nos encargamos de todo. Usted solo disfrute el día. Me sentí como una invitada en la boda de mi propio hijo. Durante la ceremonia, mientras los veía intercambiar votos, recé en silencio para estar equivocada sobre Diana. Recé para que ella realmente amara a Enrique, para que mis dudas fueran solo paranoia de una vieja solitaria. Los primeros meses después de la boda fueron relativamente tranquilos. Enrique y Diana alquilaron un departamento pequeño cerca del centro, y mi hijo seguía visitándome regularmente, aunque ahora con menos frecuencia. Una vez por semana, a veces cada 2 semanas. Siempre venía solo. Cuando le preguntaba por Diana, él decía que estaba ocupada con el trabajo, que tenía muchos proyectos, que mandaba saludos. Yo no insistía, pero me dolía que mi nuera no hiciera el esfuerzo de venir a verme. Un sábado por la tarde, 6 meses después de la boda, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y ahí estaba Diana, sola, con una enorme sonrisa y una bolsa de pastelería en las manos. Sorpresa, suegrita. Pensé que podríamos pasar la tarde juntas, conocernos mejor. Enrique está jugando fútbol con sus amigos, así que aproveché para venir. Yo me sorprendí gratamente. Tal vez me había equivocado con ella. Tal vez solo necesitaba tiempo para adaptarse a la familia. La dejé pasar, preparé té, y nos sentamos en la sala. Diana fue encantadora durante la primera hora. Me preguntó por Mauricio, por cómo nos conocimos, por los primeros años de matrimonio. Yo le conté historias, le mostré fotos viejas, y por un momento sentí que realmente estaba interesada en conocerme. Entonces, de repente, su tono cambió. Se puso de pie y empezó a caminar por la sala, tocando las cortinas, mirando los cuadros en las paredes, analizando cada rincón con esa misma mirada evaluadora que había visto la primera vez. Señora Marlene, no quiero ser irrespetuosa, pero esta casa necesita una renovación urgente. Mire estas cortinas, deben tener 20 años. Y este sofá, aunque tiene valor sentimental,
está completamente pasado de moda. Si usted quisiera, yo conozco decoradores excelentes que podrían transformar este lugar en algo realmente moderno y funcional. Me quedé muda. ¿Acababa de criticar mi casa? ¿La casa que Mauricio y yo construimos con tanto esfuerzo? Intenté mantener la calma. Gracias por la sugerencia, Diana, pero me gusta mi casa tal como está. Cada cosa aquí tiene un recuerdo, una historia. Ella soltó una risa ligera, casi burlona. Ay, suegrita, entiendo el apego emocional, pero a veces hay que dejar ir el pasado y abrazar el futuro. Además, piense en cuando Enrique y yo tengamos hijos. Necesitarán un espacio más alegre, más luminoso, no este museo de antigüedades. Sentí que la sangre me hervía, pero me mordí la lengua. No quería crear problemas entre ella y Enrique. Cambié de tema rápidamente, y Diana se fue media hora después con la misma sonrisa radiante con la que había llegado. Cuando Eloísa vino esa noche y le conté lo sucedido, ella movió la cabeza con preocupación. Esa muchacha tiene planes. Marlene. Marcó territorio hoy. Ten cuidado. Las visitas de Diana se volvieron más frecuentes. Siempre venía cuando Enrique estaba ocupado, siempre con esa actitud de mejor amiga que apenas podía disimular su verdadera intención. Cada vez que venía, hacía algún comentario sobre la casa. Que las paredes necesitaban pintura fresca. Que el jardín estaba descuidado. Que la cocina era demasiado antigua. Que el baño principal necesitaba una remodelación completa. Yo aguantaba sus comentarios con una sonrisa forzada, pero por dentro sentía que cada palabra era una invasión, un intento de borrar la vida que Mauricio y yo habíamos construido. Un día, Enrique vino a visitarme con una propuesta. Se sentó frente a mí en el comedor, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y me miró con esos ojos que me recordaban tanto a su padre. Mamá, Diana y yo hemos estado pensando. Tú estás sola en esta casa enorme, y eso no es seguro para una mujer de tu edad. ¿Qué pasaría si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasaría si entra un ladrón? Hemos pensado que tal vez sería buena idea que nosotros nos mudáramos aquí contigo. Así estarías acompañada, protegida, y nosotros ahorraríamos el alquiler del departamento. Mi corazón se encogió. Lo dijo como si fuera una gran idea, como si me estuviera haciendo un favor. Pero yo escuchaba las palabras de Diana detrás de cada frase. No sé, hijo. Esta casa es grande, pero no sé si sea buena idea que 3 adultos vivan bajo el mismo techo. Necesitan su espacio, su intimidad. Enrique insistió. Mamá, por favor, piénsalo. Solo queremos cuidarte. Además, eventualmente esta casa será mía, ¿no? Mauricio y tú siempre dijeron que todo lo que tenían sería para mí algún día. Esas palabras me dolieron más de lo que él podía imaginar. Tenía razón, Mauricio y yo siempre habíamos planeado que Enrique heredara todo. Era nuestro único hijo, el fruto de nuestro amor, nuestro legado. Pero escucharlo decirlo así, como si estuviera reclamando algo que ya le pertenecía mientras yo todavía estaba viva, me hizo sentir como un mueble viejo que estorba. Le dije que lo pensaría, y él se fue con una sonrisa satisfecha que no me gustó para nada. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas a la conversación. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Debería aceptar que vivieran conmigo? Al día siguiente, llamé a Eloísa y le conté todo. Ella fue directa, como siempre. Marlene, si los dejas entrar, jamás los sacarás. Esa Diana no quiere cuidarte, quiere tu casa. Abre los ojos, amiga. Decidí negarme. Cuando Enrique volvió a preguntar, le dije con firmeza que prefería mantener mi independencia, que apreciaba su preocupación pero que estaba perfectamente bien sola. Vi la decepción en su rostro. Y algo más. ¿Enojo? ¿Frustración? No estaba segura. Se fue sin despedirse con un beso. Solo un está bien, mamá, como quieras, que sonó frío y distante. Pensé que ahí terminaría el asunto, pero estaba equivocada. 2 semanas después, un sábado por la mañana, escuché ruido en mi jardín. Salí y casi me da un infarto. Había 2 hombres podando los árboles que Mauricio había plantado, cortando ramas, arrancando arbustos. ¿Qué están haciendo?, grité. Uno de ellos me mostró una orden de trabajo. La señora Diana contrató nuestros servicios para remodelar el jardín. No podía creerlo.
Llamé a Diana inmediatamente, furiosa. Ella contestó con esa voz dulce y falsa que ya conocía tan bien. Ay, suegrita, quería sorprenderla. El jardín estaba tan descuidado. No se preocupe, yo pago todo. No quiero que pagues nada. Este es mi jardín, mi casa. No vuelvas a hacer esto sin consultarme. Hubo un silencio del otro lado. Cuando Diana volvió a hablar, su voz ya no era dulce. Era fría, cortante. Cálmese, señora Marlene. Solo quiero ayudar. Pero si va a ponerse así, mejor olvídelo. Colgó. Yo me quedé temblando de rabia, mirando cómo esos hombres destrozaban el trabajo de años de mi esposo. Llamé a Enrique, pero él defendió a Diana. Mamá, ella solo quería ayudarte. ¿Por qué reaccionas así? Estás exagerando. Esas palabras me rompieron el corazón. Mi hijo estaba ciego, completamente manipulado por esa mujer. Después del incidente del jardín, establecí una regla clara. Le dije a Enrique que Diana ya no era bienvenida en mi casa a menos que él estuviera presente. Mi hijo se molestó, me acusó de ser injusta con su esposa, de no darle una oportunidad. Tuvimos nuestra primera pelea seria desde que era adolescente. Gritamos cosas que no queríamos decir, y él se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes. No hablamos durante 3 semanas. Fueron las 3 semanas más largas y dolorosas de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, corría esperando que fuera él, pero nunca lo era. Eloísa me acompañaba todas las tardes, tratando de distraerme, pero yo me sentía miserable. Había perdido a mi esposo, y ahora estaba perdiendo a mi hijo por culpa de esa mujer. Una noche, mientras lloraba en la cama abrazando una foto de Enrique cuando era niño, el teléfono sonó. Era él. Mamá, perdóname. No quiero pelear contigo. Eres lo único que me queda de papá. Podemos hablar. Esa conversación me dio esperanza. Pensé que finalmente estaba viendo la verdad sobre Diana. Nos reunimos al día siguiente en un café, neutral, lejos de la casa. Enrique se veía cansado, con ojeras profundas. Me tomó las manos y me miró con esos ojos suplicantes que usaba de niño cuando quería algo. Mamá, sé que Diana y tú han tenido roces. Pero ella realmente te aprecia, solo que a veces es muy entusiasta y no mide sus acciones. Yo la amo, mamá. Es mi esposa. Necesito que ustedes dos se lleven bien, porque son las mujeres más importantes de mi vida. Yo quería gritarle que abriera los ojos, que esa mujer lo estaba manipulando, que solo le interesaba nuestra casa y nuestro dinero. Pero cuando vi su cara de súplica, cuando sentí sus manos temblorosas entre las mías, no pude. Me tragué mis palabras y asentí. Está bien, hijo. Haré un esfuerzo. Diana volvió a aparecer en mi vida con más fuerza que nunca. Pero ahora era diferente. Ya no fingía tanto. Sus comentarios sobre la casa se volvieron más directos, más exigentes. Señora Marlene, encontré un pintor excelente que puede renovar toda la casa por solo $3,000. ¿Qué le parece si dividimos el costo? Yo me negaba una y otra vez, pero ella insistía con una persistencia agotadora. Comenzó a traer revistas de decoración, a mostrarme fotos en su teléfono de casas modernas y funcionales, a sugerir que vendiera los muebles antiguos y comprara cosas nuevas. Un día llegó con una noticia que me dejó helada. Suegrita, tengo algo maravilloso que contarle. Estoy embarazada. Va a ser abuela. Mi primera reacción debió ser de alegría, pero en cambio sentí pánico. Un bebé. Eso le daría a Diana aún más poder, más razones para reclamar derechos sobre mi casa, sobre mi vida. Forcé una sonrisa y la felicité, pero por dentro sabía que esto cambiaba todo el juego. Esa misma noche, Diana y Enrique vinieron juntos. Mi hijo estaba radiante de felicidad. Mamá, vamos a necesitar más espacio. El departamento donde vivimos es demasiado pequeño para un bebé. Hemos estado buscando casas, pero todo está carísimo. Los precios están por las nubes, y con los gastos del bebé que vienen, simplemente no podemos pagar una hipoteca ahora. Sabía exactamente hacia dónde iba esta conversación. Diana tomó la palabra, con esa voz meliflua que tanto detestaba. Por eso pensamos que tal vez, solo tal vez, podríamos mudarnos aquí temporalmente. Solo hasta que nazca el bebé y nos estabilicemos económicamente.
Esta casa tiene 4 habitaciones. Hay espacio de sobra. Usted tendría su espacio, nosotros el nuestro, y el bebé podría crecer con su abuela cerca. ¿No sería hermoso? Hermoso. Esa palabra me sonó a trampa mortal. Miré a Enrique, buscando alguna señal de que esto era idea de él, no de ella. Pero solo vi esperanza en sus ojos, el deseo genuino de que aceptara. Me sentí acorralada. Si decía que no, sería la abuela cruel que le niega un techo a su nieto. Si decía que sí, estaría abriendo la puerta a una invasión total de mi espacio, mi privacidad, mi paz. Necesito tiempo para pensarlo, fue todo lo que pude decir. Durante una semana, no dormí bien. Le daba vueltas y vueltas al asunto. Consulté con Eloísa, quien fue categórica. No lo hagas, Marlene. Temporal significa permanente. Entran y ya nunca salen. Y esa Diana va a convertir tu vida en un infierno. Pero luego pensaba en mi nieto, en ese bebé que llevaba mi sangre, en la posibilidad de verlo crecer, de estar presente en su vida. ¿Cómo podía negarme a eso? Finalmente, contra todos mis instintos, acepté. Pero puse condiciones. Sería temporal, máximo 1 año. Ellos pagarían la mitad de los servicios. No harían modificaciones a la casa sin mi autorización. Y mi habitación y mi estudio eran territorio prohibido, completamente fuera de límites. Enrique aceptó todo con entusiasmo. Diana también aceptó, pero había algo en su sonrisa que me hizo sentir que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Se mudaron un sábado soleado de marzo. Llegaron con un camión lleno de cosas, muchas más de las que esperaba para una estancia temporal. Cajas y cajas de ropa, muebles, electrodomésticos, decoraciones. Yo observaba desde la ventana de mi habitación cómo invadían mi hogar, sintiendo que cada caja que entraba era un pedazo de mi libertad que se iba. Diana dirigía a los cargadores como una general comandando tropas, indicándoles exactamente dónde poner cada cosa. Tomó la habitación principal del segundo piso, la que tenía el baño privado y el balcón con vista al jardín. Era la segunda mejor habitación de la casa, después de la mía. Los primeros días fueron relativamente pacíficos. Cada uno respetaba su espacio, compartíamos la cocina en horarios diferentes, nos saludábamos con cortesía cuando nos cruzábamos. Pero esa paz duró exactamente 5 días. El 6º día, bajé a desayunar y encontré la sala completamente reorganizada. Diana había movido todos los muebles, había cambiado los cuadros de lugar, había puesto nuevas cortinas color arena que compró sin consultarme. Buenos días, suegrita. ¿Le gusta? Quise darle un aire más fresco a este espacio. Esas cortinas viejas estaban tan desteñidas. Respiré profundo, recordando mi promesa de mantener la paz. Diana, habíamos acordado que no harías cambios sin consultarme primero. Ella puso cara de inocente ofendida. Ay, solo cambié unas cortinas. No pensé que fuera gran cosa. Además, esto se ve mucho mejor, ¿no? Más moderno. Enrique apareció en ese momento, bostezando, en pijama. Miró la sala y sonrió. Se ve bien, amor. Buen trabajo. Ni siquiera me preguntó mi opinión. Fue en ese momento cuando entendí que mi hijo ya no estaba de mi lado. Diana lo había conquistado completamente. Las semanas siguientes fueron un descenso progresivo al caos. Diana empezó a adueñarse de más y más espacios. Reorganizó la cocina completa, botando mis especieros antiguos y reemplazándolos con frascos de vidrio modernos. Cambió las toallas del baño principal por unas color gris que ella consideraba más elegantes. Reemplazó las plantas del recibidor por unas artificiales que no requieren mantenimiento. Cada cambio era pequeño, aparentemente insignificante, pero sumados todos juntos, mi casa ya no se sentía como mi casa. Se sentía como el proyecto de decoración de Diana. Yo protestaba, pero siempre me encontraba con la misma respuesta. Suegrita, no sea tan apegada a las cosas materiales. El cambio es bueno. Además, piense en el bebé. Todo tiene que estar perfecto para cuando llegue. El bebé se había convertido en su escudo, su justificación para cada invasión. Y Enrique la respaldaba en todo. Cada vez que yo intentaba hablar con él, me decía que estaba exagerando, que Diana solo quería ayudar, que estaba siendo muy sensible. Me sentía como una extraña en mi propia casa,
como una invitada molesta que había sobrepasado su bienvenida. 2 meses después de que se mudaran, Diana perdió el bebé. Fue una mañana de domingo. Escuché gritos desde mi habitación y corrí escaleras arriba. Enrique salía de su cuarto con Diana en brazos. Ella estaba pálida y sangraba. Los llevé al hospital en mi auto, manejando más rápido de lo que había manejado en años, rezando para que todo estuviera bien. Pasamos 6 horas en la sala de espera. Cuando el doctor salió, la noticia fue devastadora. Habían perdido al bebé. Aborto espontáneo, algo que sucede en el primer trimestre más seguido de lo que la gente cree. No fue culpa de nadie, solo una de esas tragedias que la vida te arroja sin previo aviso. Vi a mi hijo romperse frente a mis ojos. Enrique lloró como no lo había visto llorar desde la muerte de su padre. Lo abracé, intenté consolarlo, pero había un dolor en sus ojos que las palabras no podían alcanzar. Diana estuvo internada 2 días. Cuando regresamos a casa, yo esperaba que tal vez este evento terrible los haría reconsiderar, que entenderían que era momento de buscar su propio espacio, de sanar como pareja en su propia intimidad. Estaba equivocada. Diana usó la tragedia como ancla. Se instaló en la casa con más firmeza que nunca, ahora bajo el manto del duelo que nadie podía cuestionar. Necesito estar rodeada de familia en este momento tan difícil, decía con voz quebrada cada vez que yo insinuaba cualquier cosa sobre plazos o mudanzas. ¿Y yo? ¿Qué podía hacer? ¿Echarlos en medio de su dolor? No soy un monstruo. Así que me callé y esperé. Esperé a que el duelo pasara, a que sanaran, a que volvieran a la normalidad. Pero la normalidad nunca llegó. Diana se sumergió en una tristeza performática que duraba exactamente el tiempo que había testigos. Cuando Enrique estaba en casa, ella era la viuda del dolor, la mujer destrozada que apenas podía levantarse de la cama. Pero cuando Enrique se iba a trabajar, Diana era otra persona completamente diferente. La vi perfectamente maquillada hablando por teléfono con sus amigas, riéndose a carcajadas. La vi pidiendo comida a domicilio, viendo series en la televisión de la sala, reorganizando más cosas de la casa. Su dolor era selectivo, conveniente, estratégico. Y yo empecé a sospechar algo terrible. ¿Realmente había estado embarazada? Nunca vi pruebas, nunca vi un ultrasonido, nunca fui a ninguna consulta prenatal con ellos. Solo tuve la palabra de Diana. Compartí mis sospechas con Eloísa una tarde, mientras tomábamos café en su casa. Ella abrió los ojos como platos. Marlene, eso sería monstruoso. Nadie mentiría sobre algo así. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. El embarazo le había dado la excusa perfecta para mudarse a mi casa. La pérdida le daba la excusa perfecta para quedarse indefinidamente. Era demasiado conveniente, demasiado perfecto. Intenté investigar discretamente, buscando algún recibo médico, alguna prueba de embarazo, cualquier evidencia. No encontré nada. Le pregunté a Enrique el nombre del doctor que había atendido a Diana. Él me miró extrañado. ¿Para qué quieres saberlo, mamá? No pude darle una razón convincente sin sonar como una suegra paranoica y cruel. Dejé el tema, pero la duda nunca me abandonó. Los meses pasaron y la situación empeoró. Diana ya no se molestaba en fingir respeto por mis espacios. Entraba a mi habitación cuando yo no estaba, movía mis cosas, revisaba mis cajones. Lo supe porque dejé pequeñas trampas, un cabello en cierto lugar, una moneda en cierta posición. Siempre aparecían movidas. Un día confronté a Diana directamente. «¿Has estado entrando a mi habitación?» Ella me miró con esos ojos grandes e inocentes que también sabía poner. Yo. No, suegrita, debe estar confundida. Tal vez fue Enrique buscando algo. Pero yo sabía la verdad. Instalé un pequeño cerrojo en mi puerta, uno que podía cerrar con llave desde adentro y desde afuera. Cuando Diana lo vio, su máscara se cayó por un segundo. Vi furia pura en su mirada, pero rápidamente la disimuló con una risa nerviosa. «Vaya, señora Marlene, ¿ahora desconfía de nosotros? ¡Qué triste!». Esa noche, Enrique me reclamó. «Mamá, Diana está muy dolida. Poner un cerrojo es como decir que no confías en nosotros. Vivimos bajo el mismo techo, se supone que somos familia». Le expliqué que solo quería privacidad, que era mi derecho tener un espacio completamente mío. Pero vi la decepción en su cara. Diana lo había envenenado contra mí,
gota a gota, comentario a comentario. Ahora yo era la villana, la suegra desconfiada y amargada que hacía difícil la convivencia. La tensión en la casa se volvió insoportable. Diana y yo apenas nos hablábamos. Cuando coincidíamos en la cocina, el silencio era tan denso que podía asfixiarte. Enrique trabajaba cada vez más horas, evitando estar en casa, escapando de la guerra fría que se desarrollaba entre su esposa y su madre. Una tarde, mientras Diana estaba en el salón de belleza, Eloísa vino a visitarme. Nos sentamos en mi habitación, la única zona segura de la casa, y lloré en su hombro. No puedo más, Eloísa. Esta mujer me está sacando de mi propia casa. Y mi hijo no ve nada, está completamente ciego. Mi amiga me acarició el cabello como se hace con un niño triste. Marlene, necesitas protegerte. Legalmente, financieramente, emocionalmente. Esa muchacha tiene planes, y tú estás en el camino de esos planes. Sus palabras me resonaron durante días. Tenía razón. Necesitaba protegerme. Pero, ¿cómo? Diana ya había conquistado la mayoría de mi casa, ya tenía a mi hijo de su lado, ya había construido una narrativa donde yo era la mala. Un día, mientras organizaba papeles viejos en mi estudio, encontré algo que me hizo pensar. Era el testamento que Mauricio y yo habíamos hecho juntos, hace 15 años. En él, todo quedaba para Enrique. La casa, los ahorros, todo. Era un documento simple, hecho cuando Enrique era apenas un joven y nosotros nunca imaginamos que Mauricio moriría primero, y mucho menos que nuestro hijo se casaría con alguien como Diana. Esa noche, no pude dormir. Una idea empezó a formarse en mi cabeza. Una idea loca, arriesgada, pero necesaria. Si Diana quería mi casa tanto, si estaba dispuesta a mentir, manipular y destruir nuestra relación familiar por ella, entonces yo necesitaba mover mis piezas también. No iba a ser una víctima pasiva. No iba a dejar que me expulsaran del hogar que construí con mis propias manos y el sudor de mi esposo muerto. Al día siguiente, llamé a Eloísa y le pedí que me recomendara un abogado. ¿Un abogado? ¿Para qué?, preguntó sorprendida. Para la guerra, respondí. Y lo decía en serio. Eloísa me dio el contacto de su sobrino, un abogado joven pero brillante llamado Lisandro. Lo contacté y agendamos una cita para la semana siguiente, en su oficina, lejos de cualquier posibilidad de que Diana o Enrique se enteraran. Durante esa semana, actué con normalidad. Cocinaba, limpiaba, veía televisión, fingía que todo estaba bien. Pero por dentro, mi mente trabajaba a 1000 por hora, planeando, calculando, preparándome para lo que vendría. El día de la cita con Lisandro llegó. Le dije a Diana que iba al médico, una revisión de rutina. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. Que le vaya bien, suegrita. Tomé el autobús hasta el centro, algo que no hacía hace meses. Me sentía como una espía en mi propia vida, ocultando secretos, moviéndome en las sombras. La oficina de Lisandro era pequeña pero profesional. Él me recibió con una sonrisa cálida y me ofreció café. Era un hombre de unos 35 años, con lentes y una presencia que inspiraba confianza. Le conté toda la historia. Desde el principio, desde que Diana apareció en nuestras vidas, hasta la situación actual. No omití nada. El supuesto embarazo, las invasiones constantes, la manipulación de Enrique, todo. Lisandro escuchaba atentamente, tomando notas. Cuando terminé, se quedó pensativo durante varios segundos. Lisandro dejó su bolígrafo sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos con una seriedad que me hizo enderezar la espalda. Señora Marlene, entiendo perfectamente su situación. He visto casos similares, más de los que usted imagina. Nueras, yernos, incluso hijos que manipulan a sus padres mayores para quedarse con sus propiedades. Es más común de lo que pensamos, y legalmente, usted está en una posición vulnerable. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Vulnerable? Pero es mi casa, está a mi nombre. Exactamente, dijo Lisandro. Está a su nombre ahora. Pero si algo le pasara a usted, o si en un momento de debilidad firmara algún documento sin leerlo bien, Diana podría quedarse con todo. Además, el hecho de que ellos vivan en la casa ya les da ciertos derechos de ocupación. Si usted quisiera sacarlos ahora mismo, necesitaría un proceso legal de desalojo que podría tardar meses, tal vez un año. Y durante ese tiempo,
La convivencia sería absolutamente insostenible. Me sentí mareada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que resignarme a perder mi casa. Lisandro negó con la cabeza. No, señora Marlen. Tiene opciones. Varias, de hecho. Pero necesita actuar con inteligencia, no con emoción. Permítame explicarle. Durante la siguiente hora, Lisandro me presentó diferentes escenarios. Podía hacer un testamento nuevo, muy específico, donde estableciera condiciones para que Enrique heredara. Podía crear un fideicomiso donde yo mantuviera el control hasta mi muerte. Podía vender la casa y mudarme a otro lugar, aunque esa opción me partía el corazón. O podía hacer algo más radical, algo que pusiera fin a esta situación de una vez por todas. Existe una opción que algunos de mis clientes han usado en casos extremos, dijo Lisandro, bajando un poco la voz como si estuviéramos compartiendo un secreto peligroso. Puede donar la propiedad a una fundación o institución benéfica, reservándose el derecho de usufructo vitalicio. Eso significa que usted viviría en la casa hasta su muerte, pero la propiedad ya no sería suya para heredar. Cuando usted fallezca, la casa pasaría automáticamente a la institución que elija, no a Enrique ni a nadie más. Me quedé sin aliento. La idea era tan drástica, tan final, que me asustó. Pero al mismo tiempo, tenía una lógica implacable. Si Diana quería mi casa, si estaba dispuesta a destruir nuestra familia por ella, entonces simplemente me aseguraría de que nunca la tuviera. ¿Puedo pensarlo?, pregunté con voz temblorosa. Por supuesto, respondió Lisandro. Es una decisión enorme. Tómese su tiempo. Pero le recomiendo que actúe pronto. Estas situaciones tienden a empeorar, no a mejorar. Salí de esa oficina con la cabeza dando vueltas. El viaje de regreso en autobús fue un borrón. Cuando llegué a casa, Diana estaba en la sala viendo televisión, comiendo palomitas de maíz. ¿Cómo le fue en el médico?, preguntó sin mirarme. Bien, todo bien, mentí. Me fui directo a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, temblando. Tenía en mis manos el poder de cambiar todo, pero también el poder de romper definitivamente mi relación con Enrique. ¿Estaba dispuesta a llegar tan lejos? Durante las siguientes 2 semanas, observé todo con nuevos ojos. Cada movimiento de Diana, cada palabra de Enrique, cada detalle de la dinámica de la casa. Y lo que vi me convenció de que Lisandro tenía razón. Diana no iba a detenerse. De hecho, estaba acelerando sus planes. Empezó a traer amigos a la casa sin avisarme, organizando cenas donde yo me sentía como una intrusa en mi propio comedor. Comenzó a hablar abiertamente sobre cuando esta casa sea nuestra, como si yo ya no existiera. Un día, la escuché hablando por teléfono en el jardín, y lo que oí me heló la sangre. No te preocupes, mamá, pronto esta casa será completamente nuestra. La vieja no va a durar para siempre, y Enrique es hijo único. Ya hemos hecho la mayor parte del trabajo, solo es cuestión de tiempo. Sentí que me faltaba el aire. Me fui a mi habitación antes de que me viera, me encerré y lloré. Lloré por mi hijo, por la familia que habíamos sido, por todo lo que estaba perdiendo. Pero cuando las lágrimas se secaron, quedó solo una certeza fría y dura. Diana me veía como un obstáculo temporal. Estaba esperando a que yo muriera para quedarse con todo. No iba a darle ese placer. Al día siguiente llamé a Lisandro. Quiero hacerlo. Quiero donar la casa con usufructo vitalicio. ¿Qué necesito? Podía escuchar la sorpresa en su voz, pero también el respeto. Muy bien, señora Marlen. Necesitamos elegir la institución beneficiaria. ¿Tiene alguna en mente? Lo pensé durante un segundo. Una fundación para adultos mayores. Alguna que ayude a personas de mi edad que están solas, que necesitan apoyo, que tal vez están pasando por lo mismo que yo. Lisandro conocía la Fundación Perfecta. Una organización seria, bien establecida, que proporcionaba vivienda y cuidados a personas mayores sin recursos. Era perfecta. Preparamos todos los documentos en secreto. Cada vez que Diana pensaba que iba al médico o a tomar café con Eloísa, yo estaba en la oficina de Lisandro, firmando papeles, revisando cláusulas, asegurándome de que todo estuviera perfecto. El proceso tomó 3 semanas. Durante ese tiempo, mantuve una calma casi sobrenatural en casa. Sonreía, asentía, dejaba que Diana hiciera lo que quisiera.
Ella interpretó mi pasividad como rendición, como aceptación de mi derrota. No tenía idea de la bomba que estaba a punto de explotar. Pero había un problema. Para que la donación fuera legal y definitiva, necesitaba hacerse ante notario, y necesitaba que Enrique estuviera presente como heredero directo que estaba siendo excluido. Lisandro me explicó que legalmente no era necesario, pero que era éticamente correcto y además evitaría problemas legales futuros. Enrique tenía derecho a saber que estaba siendo desheredado. La pregunta era cómo lograr que viniera sin levantar sospechas. Entonces se me ocurrió un plan. Le dije a Enrique que había decidido transferirle la casa en vida, como un regalo anticipado de herencia. Hijo, he estado pensando. Tu padre y yo siempre quisimos que esta casa fuera tuya. ¿Por qué esperar hasta que yo muera? Quiero verte disfrutarla ahora, quiero tener la tranquilidad de que está en tus manos. Vi la sorpresa en su rostro, seguida inmediatamente por algo que me dolió reconocer. Avaricia. Codicia pura. ¿En serio, mamá? ¿Harías eso? Su emoción era casi infantil. Sí, hijo. He hablado con un notario. Tenemos cita el próximo martes a las 10 de la mañana. Solo necesito que vengas a firmar los papeles. Enrique me abrazó con una fuerza que hacía años no sentía. Gracias, mamá. Gracias. Esto significa todo para nosotros. Para nosotros. No para él. Para ellos. Para Diana. Esa noche, escuché celebraciones en su habitación. Risas, música suave, copas brindando. Diana estaba eufórica. Había ganado, o eso creía. El lunes por la noche, el día antes de la cita con el notario, apenas pude dormir. Repasé mentalmente cada detalle del plan. Lisandro me había asegurado que todo estaba en orden, que los documentos eran impecables, que la fundación ya estaba informada y de acuerdo. Pero aún así, tenía miedo. Miedo de la reacción de Enrique, miedo de perderlo para siempre, miedo de estar cometiendo un error irreparable. Pero luego recordaba las palabras de Diana por teléfono, recordaba cada humillación, cada invasión, cada manipulación. Y el miedo se transformaba en determinación. El martes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con cuidado, elegí un traje color perla que Mauricio me había regalado para nuestro 30º aniversario. Me maquillé ligeramente, me peiné con esmero. Quería verme digna, fuerte, en control. Bajé a desayunar y encontré a Diana ya lista, vestida con un traje sastre negro que le daba un aire ejecutivo. Llevaba una carpeta en las manos. Buenos días, suegrita. Qué día tan especial. Estoy tan emocionada. Yo sonreí sin decir nada. Enrique apareció minutos después, también vestido formalmente. Se veía feliz, relajado, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Fuimos los tres en mi auto hasta la notaría. El viaje fue tenso para mí, pero Diana no paraba de hablar. Cuando la casa sea oficialmente nuestra, lo primero que haremos es remodelar completamente la cocina. Esos gabinetes están horribles. Y luego el baño principal necesita una tina moderna, de esas con jets. Cada palabra era una puñalada, pero yo mantuve la compostura. Enrique la escuchaba sonriendo, asintiendo a cada plan que ella exponía. Planes para mi casa. Planes que nunca se harían realidad. Llegamos a la notaría a las 10 en punto. El notario Moisés nos recibió en su oficina, una habitación sobria con estantes llenos de libros legales y diplomas en las paredes. Nos indicó que tomáramos asiento. Yo me senté en el centro, Enrique a mi derecha, Diana a mi izquierda. Había 2 asistentes del notario presentes como testigos, y un hombre mayor que no conocía que resultó ser el representante de la fundación. El notario Moisés abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio y sacó varios documentos. Diana se inclinó hacia adelante, ansiosa, con los ojos brillando de anticipación. Enrique tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, nervioso pero feliz. Yo mantuve una expresión neutra, aunque por dentro mi corazón latía como tambor de guerra. Moisés comenzó con las formalidades de siempre, verificando nuestras identidades, confirmando que todos estábamos presentes por voluntad propia, explicando que este era un acto legal que quedaría registrado permanentemente. Diana no podía quedarse quieta. Se acomodaba en la silla cada 2 segundos, se alisaba el cabello, verificaba su maquillaje en un espejito pequeño.
Estaba saboreando su victoria antes de tiempo. Entonces, justo cuando el notario estaba a punto de leer el documento, Diana se inclinó hacia Enrique y le susurró algo. Pero no fue un susurro tan bajo como ella creía. O tal vez lo hizo a propósito, con esa arrogancia que da la certeza de haber ganado. Sus palabras llegaron a mis oídos con claridad perfecta, cada sílaba como un martillo golpeando metal. Después de la firma, la casa es nuestra. Mientras tu madre está aquí, ya mudé mis cosas a la casa de ella. El tiempo se detuvo. Sentí como cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Diana había estado moviendo sus pertenencias a mi casa mientras yo estaba aquí, en la notaría. Probablemente había contratado personas para que trasladaran cajas, muebles, ropa. Estaba tomando posesión total, inmediata, sin esperar ni siquiera a que se secara la tinta en el documento. La audacia, el descaro, la falta absoluta de respeto era tan monumental que casi me hizo reír. Casi. En lugar de eso, bajé la mirada hacia mis manos y me concentré en respirar. Adentro, afuera, adentro, afuera. No podía reaccionar todavía. Tenía que esperar el momento exacto. Diana soltó una risita sofocada, como si acabara de compartir un chiste privado con Enrique. Mi hijo, mi único hijo, el bebé que cargué en mi vientre, el niño al que enseñé a caminar, el joven al que apoyé en cada decisión, simplemente asintió con la cabeza. No dijo nada. No la reprendió. No me miró buscando mi reacción. Solo asintió, cómplice de esa traición tan brutal que me cortaba más profundo que cualquier cuchillo. El notario Moisés carraspeó y comenzó a leer el documento. Su voz era monótona, profesional, recitando términos legales que llenaban el aire de la oficina. Diana no prestaba atención a las palabras específicas. Solo esperaba el momento de firmar. Enrique escuchaba con más atención, pero tampoco parecía procesar realmente lo que se estaba diciendo. Yo, en cambio, conocía cada palabra de ese documento. Lo había leído y releído docenas de veces con Lisandro. Sabía exactamente lo que decía, y sabía exactamente cuál sería la reacción cuando todos los presentes entendieran su contenido real. El notario llegó a la parte crucial. Por medio del presente documento, la señora Marlene dona en vida la propiedad ubicada en... y leyó mi dirección completa. Diana sonrió aún más ampliamente. Pero Moisés continuó, a la Fundación de Apoyo para Adultos Mayores San Mauricio, reservándose el derecho de usufructo vitalicio exclusivo e intransferible de dicha propiedad. Hubo un silencio tan profundo que podía escuchar el zumbido de la lámpara fluorescente en el techo. Diana parpadeó varias veces, como si estuviera procesando palabras en un idioma extranjero. Enrique se enderezó en su silla. «Espere», dijo mi hijo, con voz confundida. «¿Fundación? Yo pensé que mamá me estaba transfiriendo la casa a mí». El notario Moisés lo miró por encima de sus lentes. «No, señor Enrique. Este documento establece claramente que la propiedad será donada a la fundación benéfica mencionada. La señora Marlene mantendrá el derecho de vivir en la propiedad hasta su fallecimiento, momento en el cual pasará automáticamente a propiedad de la fundación. El señor Enrique está presente como heredero directo que debe ser notificado de esta decisión, pero no es beneficiario de esta transferencia». La cara de Diana cambió tan dramáticamente que fue casi cómico. El color desapareció de sus mejillas, sus ojos se abrieron enormes, su boca formó una O perfecta de shock absoluto. Se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba incredulidad, furia y pánico en partes iguales. Enrique también me miraba, pero su expresión era diferente. Había confusión, dolor, algo que podría haber sido traición. «Mamá, ¿qué es esto? Dijiste que ibas a transferirme la casa». Finalmente hablé. Mi voz salió tranquila, fría, totalmente en control. «Dije que iba a resolver el asunto de la casa, hijo. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo». Diana se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se cae hacia atrás. «Esto es una locura. No puede hacer esto. Enrique es su hijo, su único hijo. Esa casa le pertenece por derecho». El notario Moisés levantó una mano. «Señora, por favor tome asiento. La señora Marlene tiene todo el derecho legal de disponer de su propiedad como considere conveniente. No existe ninguna obligación legal de heredar a los hijos en vida». Diana se dejó caer en la silla,
pero su rostro estaba rojo de rabia contenida. Enrique seguía mirándome como si no me conociera. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué harías esto? Ahora llegaba mi momento. El momento que había ensayado mentalmente 100 veces. Me volví para mirarlo directamente a los ojos, esos ojos que eran tan parecidos a los de Mauricio. Porque hace unos minutos escuché a tu esposa susurrarte que después de la firma, la casa sería de ustedes. Que mientras yo estaba aquí, ella ya había mudado sus cosas a mi casa. No a nuestra casa. A mi casa. La casa que tu padre y yo construimos con nuestro sudor y sacrificio. Diana abrió la boca para protestar, pero yo levanté mi mano. No he terminado. Durante los últimos meses he soportado invasión tras invasión de mi espacio, de mi privacidad, de mi paz. He visto cómo reorganizabas mi hogar sin mi permiso, cómo cambiabas todo lo que tu padre y yo elegimos juntos, cómo me tratabas como un estorbo en mi propia casa. Te escuché por teléfono diciéndole a tu madre que yo no iba a durar para siempre y que pronto la casa sería completamente tuya. Diana se puso pálida ahora, consciente de que había sido descubierta. Yo nunca. Usted malinterpretó. Intentó decir, pero su voz temblaba. No malinterpreté nada, continué. Sé exactamente lo que eres, Diana. Sé que nunca te importó mi hijo. Solo te importaba lo que podías obtener de él, de mí, de esta familia. Y lo más triste de todo es que Enrique estaba tan cegado por ti que no podía ver la verdad aunque la tuviera frente a sus ojos. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos ahora. Mamá, yo nunca quise que te sintieras así. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido qué, Enrique. Si hubiera sabido que me sentía como una extraña en mi propia casa. Que cada día era una batalla por mantener un pedazo de mi propia dignidad. Te lo dije. Muchas veces. Pero siempre elegiste creerle a ella en lugar de a mí. Siempre me dijiste que estaba exagerando, que estaba siendo difícil, que Diana solo quería ayudar. El notario Moisés, que había presenciado muchos dramas familiares en su carrera, intervino gentilmente. Señora Marlen, ¿desea proceder con la firma? Me volví hacia él y asentí con firmeza. Sí, deseo proceder. Diana se puso de pie de nuevo. No. Esto no puede estar pasando. Enrique, di algo, haz algo. No puedes dejar que haga esto. Mi hijo seguía sentado, inmóvil, procesando todo lo que acababa de escuchar. Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó, el momento en que las piezas del rompecabezas se encajaron en su mente. Me miró con una expresión que jamás olvidaré. Había dolor, sí, pero también reconocimiento. El reconocimiento de la verdad que había estado negando durante tanto tiempo. Diana dijo suavemente, ¿es verdad? ¿Realmente dijiste esas cosas? Ella se volvió hacia él con ojos desesperados. Amor, ella está sacando todo de contexto. Está manipulando la situación porque no quiere que seamos felices, porque no puede soportar que tengas una esposa. Pero algo había cambiado en Enrique. Por primera vez, la vi realmente, sin el velo del enamoramiento, sin la ceguera de la manipulación. ¿Moviste tus cosas a la casa hoy? Mientras estábamos aquí. Diana tartamudeó. Bueno, pensé que después de la firma sería apropiado, solo estaba adelantando. Responde la pregunta, insistió Enrique con una voz que nunca le había escuchado usar con ella. ¿Sí o no? Diana tragó saliva, sabiendo que estaba atrapada. Sí, pero... No necesitó decir más. Enrique cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Algo roto, pero también algo más claro. El notario Moisés, sintiendo que el momento de crisis había pasado, retomó el control de la situación. Señores, necesito que mantengamos el orden y la compostura, dijo el notario Moisés con voz firme pero respetuosa. Este es un procedimiento legal que debe completarse apropiadamente. Señora Marlen, si está segura de su decisión, procederemos con las firmas necesarias. Me volví hacia él, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Era la calma que viene después de la tormenta, cuando ya has dicho todo lo que necesitabas decir y ya no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura, notario. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Diana se levantó de nuevo, esta vez con movimientos frenéticos. No.
Tiene que haber otra manera. Señor notario, ella no está pensando claramente. Está siendo irracional, dejándose llevar por malentendidos tontos. Debe haber alguna regulación que impida que una persona mayor tome decisiones tan drásticas bajo influencia emocional. El notario la miró con una mezcla de profesionalismo y ligero desdén. Señora, he evaluado a la señora Marlene y puedo asegurarle que está en pleno uso de sus facultades mentales. Está tomando esta decisión de forma libre, consciente y voluntaria. No hay base legal para detener este procedimiento. Uno de los asistentes del notario, una mujer joven que había estado observando todo en silencio, dejó escapar una risa nerviosa que intentó disimular con una tos. El representante de la fundación, el señor mayor que estaba sentado al otro lado de la mesa, sonreía ligeramente, claramente disfrutando del drama. Diana se dio cuenta de que había perdido. Completamente. Su plan perfecto, ejecutado con tanta paciencia durante meses, se desmoronaba frente a sus ojos en cuestión de minutos. Enrique dijo con voz desesperada, volviéndose hacia mi hijo. No vas a permitir esto, ¿verdad? Es tu herencia. Es tu futuro. Es nuestro futuro. Pero Enrique no la miraba. Me miraba a mí, con una expresión que mezclaba tantas emociones que era difícil descifrarlas todas. Vergüenza, tristeza, arrepentimiento, tal vez un poco de rabia también. Mamá, dijo finalmente, con voz ronca, ¿de verdad escuchaste a Diana decir esas cosas por teléfono? ¿Sobre qué no ibas a durar para siempre? Asentí lentamente. Estaba en el jardín, hablando con su madre. Dijo exactamente eso. Dijo que solo era cuestión de tiempo, que tú eras hijo único y que pronto la casa sería completamente de ustedes. Lo escuché con mis propios oídos, Enrique. Y no fue la primera vez que escuché algo así. Ha habido comentarios, miradas, actitudes, todo apuntando a lo mismo. Para tu esposa, yo soy un obstáculo temporal entre ella y lo que considera que le pertenece. Diana negaba con la cabeza frenéticamente. Eso no es verdad. Estás tergiversando todo. Nunca dije eso de esa manera. Si hablé con mi madre, fue solo especulando sobre el futuro natural de las cosas, no deseando tu muerte. Por Dios, qué acusación tan horrible. Pero su voz sonaba hueca, falsa incluso para sus propios oídos. Enrique la conocía lo suficientemente bien para detectar cuando estaba mintiendo, solo que antes había elegido no verlo. Ahora no tenía opción. ¿Y lo del embarazo? Pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma con mi propia audacia. ¿Realmente estuviste embarazada, Diana? ¿O fue eso también parte de tu plan para mudarte a mi casa y quedarte ahí? El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el zumbido del aire acondicionado parecía haberse detenido. Diana me miró con ojos enormes, y por un segundo vi miedo real en ellos. ¿Cómo te atreves? Perdí un bebé. Pasé por un trauma horrible y ahora me acusas de... No vi ninguna prueba, la interrumpí. Ningún ultrasonido, ningún reporte médico, ninguna evidencia. Solo tu palabra. Y perdona que diga esto, Diana, pero tu palabra ha demostrado valer muy poco. Enrique se puso de pie bruscamente. Mamá, eso es demasiado. Diana perdió a nuestro bebé. Yo estuve ahí, yo la llevé al hospital. ¿Viste algo?, pregunté, mirándolo directamente. ¿Viste pruebas médicas? ¿Hablaste con el doctor? ¿O solo la llevaste al hospital porque ella dijo que sangraba y asumiste que era verdad? La expresión en el rostro de Enrique me dio mi respuesta. No había visto nada. Había creído ciegamente. Diana retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Eres una bruja cruel. Una vieja amargada que no puede soportar ver feliz a su hijo. Me inventé un embarazo. ¿En serio? ¿Y el sangrado? También me lo inventé. No sé qué te inventaste y qué no, respondí con calma helada. Solo sé que es muy conveniente que ese supuesto embarazo apareciera exactamente cuando necesitabas una excusa para mudarte a mi casa, y que la supuesta pérdida apareciera exactamente cuando necesitabas una excusa para quedarte indefinidamente. El notario Moisés intervino nuevamente. Señores, entiendo que hay asuntos familiares complejos aquí, pero necesito que nos enfoquemos en el procedimiento legal que nos convoca. Estas otras discusiones pueden tenerlas en privado. Tenía razón.
Esto se estaba desviando del punto central. Tiene razón, notario. Procedamos. Moisés sacó 3 copias del documento. Me explicó dónde debía firmar, qué significaba cada firma, qué derechos estaba cediendo y cuáles estaba manteniendo. Escuché atentamente cada palabra, aunque ya lo sabía todo. Tomé el bolígrafo que me ofreció, uno de esos bolígrafos elegantes con tinta negra que los notarios usan para documentos importantes. Mi mano no temblaba. Estaba firme, segura. Firmé en cada lugar indicado, con mi nombre completo y legible. Cuando terminé, el notario verificó cada firma, estampó su sello oficial en cada página y firmó él también como testigo y fedatario. Los 2 asistentes agregaron sus firmas como testigos adicionales. El representante de la fundación firmó aceptando la donación en nombre de la organización. Todo fue rápido, eficiente, profesional. En menos de 10 minutos, el destino de mi casa había sido sellado de forma irrevocable. Ya no era mía para heredar. Era mía para vivir, pero cuando yo muriera, beneficiaría a personas que realmente la necesitaban, no a una mujer manipuladora que solo veía ladrillos y dólares donde debería haber visto familia. Ya está hecho, anunció el notario Moisés, guardando las copias en sobres separados. Señora Marlene, esta es su copia. Señor representante, esta es para la fundación. Y esta copia quedará en los archivos de la notaría. Me entregó mi sobre y lo tomé con las 2 manos, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Diana estaba sentada nuevamente, pero ahora con la cabeza entre las manos, respirando de forma agitada. Enrique permanecía de pie, mirando por la ventana de la oficina, con los hombros caídos. «¿Eso es todo?», preguntó mi hijo sin voltear a verme. «Eso es todo», confirmó el notario. «La transferencia es legal y vinculante. La señora Marlene mantiene el derecho de usufructo vitalicio, lo que significa que puede vivir en la propiedad hasta su fallecimiento. Nadie puede desalojarla o quitarle ese derecho. Cuando ella fallezca, la propiedad pasará automáticamente a la Fundación de Apoyo para Adultos Mayores San Mauricio». Diana levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero no vi lágrimas. Solo vi rabia pura, concentrada, hirviente. «Nos has dejado sin nada. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de cuidarte, de vivir contigo soportando tus cambios de humor y tus quejas constantes, nos pagas así». «Todo lo que han hecho por mí», repetí, casi riendo por lo absurdo de la afirmación. «Diana, lo único que has hecho es invadirme, manipularme y tratar de expulsarme de mi propia casa. No me vengas con ese cuento de que me cuidaban. Lo único que cuidabas era tu inversión, asegurándote de que la propiedad estuviera en buenas condiciones para cuando finalmente me muera y pudieras quedártela». «Señora Marlene», dijo el representante de la fundación, un hombre de unos 70 años con voz cálida, «en nombre de la Fundación San Mauricio, quiero agradecerle profundamente por su generosidad. Su donación ayudará a docenas de adultos mayores que no tienen hogar o que están en situaciones de vulnerabilidad. Es un legado hermoso que honra la memoria de su esposo». Sus palabras me conmovieron. Por primera vez desde que entré a esa oficina, sentí que había hecho algo completamente correcto. Enrique finalmente se volvió desde la ventana. «Necesito salir de aquí», dijo con voz tensa. «Necesito aire». Caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Diana se levantó apresuradamente y lo siguió. «Enrique, espera, tenemos que hablar de esto». Pero él ya había salido. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Diana me lanzó una última mirada de odio puro antes de salir corriendo detrás de él. El notario, sus asistentes, el representante de la fundación y yo nos quedamos en un silencio incómodo. Me quedé sentada en esa silla durante varios minutos después de que Diana y Enrique se fueron, sintiendo como la adrenalina que había mantenido mi cuerpo en tensión comenzaba a disiparse. Mis manos empezaron a temblar ligeramente, y una oleada de cansancio me golpeó como una ola gigante. El representante de la fundación, cuyo nombre aprendí que era Mauricio, igual que mi difunto esposo, se acercó y puso una mano gentil en mi hombro. «¿Está bien, señora Marlene?». Eso fue muy intenso. Asentí, aunque no estaba segura de estar bien. Había ganado la batalla, pero el costo emocional era devastador. «Hice lo correcto, ¿verdad?», pregunté, necesitando confirmación externa, necesitando que alguien me dijera que no era un monstruo por desheredar a mi único hijo. El representante Mauricio sonrió con tristeza.
Señora, he trabajado con la fundación durante 15 años. He visto todo tipo de familias, todo tipo de situaciones. Y puedo decirle con absoluta certeza que protegió su dignidad y su derecho a vivir en paz en su propia casa. Eso nunca está mal. Sus palabras me dieron un consuelo pequeño pero real. El notario Moisés me ofreció un vaso de agua que acepté agradecida. Mis labios estaban secos, mi garganta rasposa de toda la tensión contenida. Salí de la notaría 20 minutos después, con el sobre que contenía mi copia del documento apretado contra mi pecho como si fuera un tesoro. El cielo seguía gris, pero ahora comenzaba a lloviznar ligeramente. No vi a Enrique ni a Diana por ningún lado. Probablemente se habían ido inmediatamente, tal vez a casa, tal vez a cualquier otro lugar para procesar lo que acababa de suceder. Tomé un taxi de regreso, sintiendo que no tenía energía para enfrentar el autobús. Durante el trayecto, miré por la ventana viendo pasar la ciudad, preguntándome qué me esperaba cuando llegara a casa. La respuesta llegó apenas crucé la puerta. La casa estaba en caos total. Cajas por todas partes, muebles movidos, el comedor convertido en un almacén temporal de las pertenencias de Diana. Ella había estado seria cuando dijo que había mudado sus cosas mientras estábamos en la notaría. Había contratado a alguien, probablemente una empresa de mudanzas express, y habían trasladado media casa de artículos. Vi ropa apilada en el sofá, electrodomésticos nuevos todavía en sus cajas, cuadros envueltos en plástico de burbujas recargados contra las paredes. Era una invasión en toda regla, la toma de posesión definitiva que Diana había planeado ejecutar inmediatamente después de que yo firmara los papeles que ella creía que le darían la casa. Me quedé parada en medio de la sala, mirando el desastre, sintiendo una mezcla de rabia renovada y algo que podría haber sido satisfacción oscura. Porque todo esto, todas estas cajas, toda esta presunción arrogante, ahora no significaba nada. Diana tendría que llevarse todo de vuelta. No había casa que tomar. No había victoria que celebrar. Solo había una mujer de 63 años que acababa de proteger lo único que le quedaba de una vida construida con amor. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me dejé caer en la cama. Por primera vez en meses, lloré. Lloré por Mauricio, que no estaba aquí para ayudarme a navegar esta pesadilla. Lloré por Enrique, por el hijo que había perdido ante la manipulación de una mujer sin escrúpulos. Lloré por mí misma, por tener que llegar a este extremo para defender mi derecho a existir en paz. Desperté horas después con el sonido de voces elevadas en la planta baja. Miré el reloj. Eran casi las 7 de la noche. Me había quedado dormida durante horas, agotada emocionalmente. Las voces continuaban, reconocí la de Enrique y la de Diana, discutiendo acaloradamente. Me levanté, me lavé la cara, me arreglé el cabello y bajé las escaleras lentamente. Ellos estaban en la sala, rodeados de todas esas cajas que Diana había traído con tanta confianza. Mi hijo tenía la cara roja, señalaba las cajas con gestos furiosos. Diana lloraba, pero algo en sus lágrimas me pareció calculado, performático, como todo lo que hacía. Le dijiste que la casa sería nuestra después de la firma. Moviste todas tus cosas aquí sin siquiera esperar. ¿En qué estabas pensando?, gritaba Enrique. Pensaba en nuestro futuro, en asegurar que tuviéramos un hogar, respondía Diana entre sollozos. Esta no es nuestra casa. Nunca lo fue. Es de mi madre, y yo fui un idiota por no verlo. Me detuve en las escaleras, observándolos. Enrique se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba frustrado. Y lo del embarazo. Diana, necesito que seas honesta conmigo. ¿Realmente estuviste embarazada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Diana dejó de llorar abruptamente, sus ojos se movían rápidamente como si estuviera calculando qué respuesta le convenía más. Ese momento de vacilación fue su condena. Si realmente hubiera estado embarazada, si realmente hubiera perdido un bebé, la respuesta habría sido inmediata, indignada, furiosa. Pero no lo fue. Fue calculada. No puedo creer que me preguntes eso, dijo finalmente, con voz temblorosa. Pasé por un trauma horrible y ahora tú también me acusas. No te estoy acusando, dijo Enrique, pero su voz sonaba diferente, más dura. Te estoy preguntando. Es una pregunta simple que requiere una respuesta simple. ¿Sí o no? Diana lo miró, luego miró hacia arriba y me vio parada en las escaleras.
Nuestros ojos se encontraron y en los suyos vi odio puro, pero también algo más. Derrota. Sabía que había perdido a Enrique, sabía que el hechizo se había roto. Estuve embarazada, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. No te creo, dijo Enrique simplemente. Esas 3 palabras cayeron como sentencia final. Diana se volvió hacia él con ojos desorbitados. ¿Qué dijiste? Dije que no te creo. Mi madre tiene razón. Todo fue demasiado conveniente. El embarazo justo cuando necesitábamos mudarnos. La pérdida justo cuando necesitábamos quedarnos. Tu insistencia constante en cambiar la casa, en tomar control de todo. Los susurros sobre que la casa sería nuestra. Mover tus cosas aquí hoy mientras estábamos en la notaría. Todo encaja perfectamente en un patrón, Diana. Un patrón de manipulación que fui demasiado ciego para ver. Diana intentó acercarse a él, pero Enrique retrocedió. No me toques. Necesito espacio. Necesito pensar. Enrique, por favor, amor, estás dejando que tu madre te llene la cabeza con mentiras. Ella siempre me odió, desde el primer día. Nunca le di una oportunidad real. Te di todas las oportunidades, dije desde las escaleras, bajando lentamente. Te recibí en mi casa, te acepté en mi familia, te permití vivir aquí cuando supuestamente era temporal. Y tú lo tomaste todo como si te lo mereciera, como si yo fuera un obstáculo molesto en tu camino hacia lo que querías. Diana se volvió hacia mí con veneno en sus ojos. Esto es culpa tuya. Has destruido mi matrimonio. Has envenenado a Enrique contra mí. No, la corregí. Tú destruiste tu matrimonio cuando decidiste que la codicia era más importante que el amor. Cuando decidiste que una casa valía más que una relación genuina con tu esposo y su familia. Enrique caminó hacia la ventana, dándoles la espalda a ambas. Sus hombros subían y bajaban con respiraciones profundas. Quiero que te vayas, Diana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. Diana se quedó inmóvil. ¿Qué? Quiero que empaques tus cosas y te vayas. Esta noche. No puedo mirarte ahora mismo sin preguntarme qué más fue mentira, qué más manipulaste, cuánto de lo nuestro fue real. No puedes hablar en serio. Soy tu esposa. Estamos casados. Sí, estamos casados. Y tal vez podamos arreglar esto eventualmente, trabajar en nuestra relación, ir a terapia. Pero ahora mismo, necesito que te vayas. Necesito espacio para pensar sin tu influencia, sin tus lágrimas, sin tus manipulaciones. Diana me miró como si yo fuera la responsable de cada palabra que salía de la boca de Enrique. En cierto modo, lo era. Había destapado la verdad, había forzado esta confrontación. Pero no sentía culpa. Sentía alivio. Esto no se va a quedar así, dijo Diana con voz helada, toda pretensión de lágrimas desaparecida. Voy a luchar por mi matrimonio. Voy a luchar por lo que me pertenece. La casa no te pertenece, le recordé suavemente. Ya no puede pertenecerte nunca. Así que si realmente amas a mi hijo, si hay algo genuino en ti, demuéstralo ahora. Vete con dignidad. Diana subió las escaleras pisando fuerte, pasó junto a mí sin mirarme. Escuché puertas azotándose arriba, cajones abriéndose y cerrándose violentamente, el sonido del caos de alguien empacando con furia. Enrique y yo nos quedamos en la sala, rodeados de todas esas cajas que Diana había traído con tanta confianza apenas horas antes. Mi hijo finalmente se volvió hacia mí. Tenía los ojos rojos, la cara demacrada. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Me acerqué a él y lo abracé. Era más alto que yo, había crecido tanto, pero en ese momento se sintió como el niño pequeño que solía consolarlo después de pesadillas. Lo sé, hijo. Lo sé. Diana bajó las escaleras 40 minutos después con 2 maletas grandes y una mochila. Su maquillaje estaba corrido, su cabello despeinado, pero sus ojos ardían con una determinación fría que me hizo saber que esto no había terminado realmente. Se detuvo en el recibidor, miró a Enrique que permanecía con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado. Espero que seas feliz, le dijo con voz cortante. Eligiendo a tu madre sobre tu esposa. ¡Qué hombre tan fuerte eres! Enrique no respondió, solo apretó la mandíbula. Diana se volvió hacia mí, y la mirada que me lanzó podría haber congelado el infierno.
Esto no termina aquí, Marlene. Tengo derechos. Tengo un abogado. Y voy a asegurarme de que todos sepan qué clase de mujer eres, manipulando a tu propio hijo, envenenándolo contra su esposa. Sonreí suavemente, sin dejar que su amenaza me afectara. Haz lo que tengas que hacer, Diana. Pero recuerda que la verdad eventualmente sale a la luz. Y la verdad es que nunca amaste a mi hijo. Solo amaste lo que pensabas que podías obtener de él. Diana abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y vi cómo su expresión cambiaba. Contestó con voz dulce, completamente diferente a la voz dura que había estado usando con nosotros. Hola, mamá. Sí, ya voy para allá. No funcionó como planeamos. Hubo una pausa. Te cuento cuando llegue. Necesito pensar en el siguiente paso. Colgó y nos miró a ambos una última vez. Esto no ha terminado, repitió. Tomó sus maletas y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los marcos de los cuadros en las paredes. El silencio que siguió fue profundo y extraño. Enrique y yo nos quedamos parados en la sala durante varios minutos sin decir nada. Finalmente, mi hijo se dejó caer en el sofá, entre las cajas de Diana, y se cubrió el rostro con las manos. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró. «Todas las señales estaban ahí. Todo lo que dijiste, todas las veces que intentaste advertirme, y yo simplemente te ignoré». Me senté a su lado y tomé su mano. «El amor nos ciega, hijo. Especialmente cuando es el primer amor, cuando creemos que hemos encontrado a la persona con la que pasaremos el resto de nuestras vidas». Diana era buena manipulando, sabía exactamente qué decir, cómo actuar, cómo presentarse como la víctima cuando era cuestionada. Enrique levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de dolor. «¿Crees que realmente inventó el embarazo?». Suspiré profundamente. Honestamente, no lo sé con certeza. Pero la forma en que reaccionó cuando la confrontaste, la vacilación, la falta de evidencia concreta. Mi instinto me dice que sí, que fue otra herramienta en su arsenal de manipulación. Pero solo ella conoce la verdad completa. Enrique asintió lentamente, procesando. «Voy a pedirle el divorcio». Las palabras salieron con firmeza, sin duda. «No ahora, necesito tiempo para pensar, para sanar. Pero no puedo seguir casado con alguien en quien no confío, alguien que veo con otros ojos ahora. Solo asegúrate de que sea tu decisión, hijo, no la mía. Yo te apoyaré sea cual sea tu elección, pero necesita venir de ti». Él apretó mi mano. «Es mi decisión. Completamente». Pasamos el resto de la noche hablando, realmente hablando como no lo habíamos hecho en meses. Enrique me contó cosas que no sabía, pequeñas manipulaciones de Diana que había normalizado. Como ella siempre comparaba nuestra casa con casas de sus amigas, como constantemente sembraba dudas sobre mi capacidad de vivir sola, como sutilmente lo alejaba de mí con excusas y conflictos programados. Cada vez que yo planeaba visitarte solo, ella de repente tenía una crisis, o se sentía mal, o necesitaba que fuéramos a algún lado urgentemente, me dijo. Siempre había algo que me impedía pasar tiempo contigo sin ella presente. Esas revelaciones me dolieron, pero también validaron todo lo que había sentido. No había estado loca. No había estado paranoica. Había estado en lo correcto todo el tiempo. Los siguientes días fueron extraños. Enrique se quedó en la casa, en su antigua habitación de la adolescencia que todavía mantenía algunas de sus cosas de juventud. Parecía necesitar estar cerca de mí, reconectar con sus raíces, recordar quién era antes de Diana. Juntos empezamos a deshacer el desastre que Diana había dejado. Sacamos todas sus cajas de la casa, las apilamos en el garaje para que viniera a recogerlas cuando quisiera. Devolvimos los muebles a sus lugares originales, quitamos las cortinas que ella había puesto sin permiso, restauramos la casa como era cuando Mauricio todavía vivía. Cada cambio que revertíamos se sentía como recuperar un pedazo de mi alma. Eloísa vino a visitarnos una tarde y casi llora de alegría cuando le conté todo lo que había pasado. Sabía que ese día llegaría. Sabía que tu hijo eventualmente abriría los ojos. Los buenos hombres siempre lo hacen. Me abrazó fuertemente. Estoy tan orgullosa de ti, Marlene. Tan orgullosa de tu valentía. 3 semanas después de la escena en la notaría, Diana mandó a un abogado con papeles de divorcio.
Resultó que Enrique no era el único pensando en terminar el matrimonio. Ella quería liquidar rápido, reclamar lo que pudiera y seguir adelante. El abogado de Diana intentó argumentar que tenía derecho a compensación por los servicios de cuidado que había proporcionado viviendo conmigo. Enrique contrató a su propio abogado, Lisandro me recomendó a alguien excelente, y ese argumento fue desmantelado rápidamente. No había habido servicios de cuidado. Había habido invasión y manipulación. El proceso de divorcio tomó 4 meses. Durante ese tiempo, Diana intentó varias tácticas. Primero intentó reconciliarse con Enrique, apareciendo en su trabajo con lágrimas y súplicas. Cuando eso no funcionó, intentó difamarnos en redes sociales, publicando historias sobre cómo una suegra tóxica había destruido su matrimonio. Pero la mayoría de la gente que nos conocía, que conocía la verdadera historia, no le creyó. Finalmente intentó el chantaje emocional, amenazando con hacerse daño si Enrique no volvía con ella. Esa fue su última carta, y cuando no funcionó, finalmente aceptó firmar los papeles sin más drama. El día que el divorcio se hizo oficial, Enrique y yo fuimos a cenar a un restaurante pequeño que solíamos frecuentar con Mauricio. Brindamos con vino tinto, por nuevos comienzos, por lecciones aprendidas, por familia. Gracias, mamá, dijo Enrique, levantando su copa. Por no rendirte conmigo. Por protegerme incluso cuando yo no quería ser protegido. Por ser más fuerte que yo. Chocamos nuestras copas y bebimos. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, la casa que ahora volvía a ser un refugio en lugar de un campo de batalla, sentí algo que no había sentido en más de un año. Paz. Verdadera paz. Enrique eventualmente se mudó a su propio departamento, más pequeño pero cómodo, un lugar que era genuinamente suyo. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana. Volvimos a tener esa relación cercana que Diana había intentado destruir. Él empezó terapia para procesar todo lo que había vivido, para entender cómo había caído tan completamente bajo la manipulación de alguien, para asegurarse de no repetir los mismos errores. Yo también fui a algunas sesiones, trabajando a través del trauma de haber tenido que tomar medidas tan drásticas para protegerme. La casa se sintió vacía al principio, sin Mauricio, sin Enrique, sin siquiera el caos estresante de Diana. Pero lentamente, aprendí a llenarla de nuevo con cosas que me hacían feliz. Eloísa y yo organizábamos tardes de té, invitaba a otras amigas del vecindario, tomé clases de pintura y convertí el estudio en un pequeño taller artístico. La vida continuó, diferente a como la había imaginado, pero mía. Completamente mía. 6 meses después del divorcio, Enrique conoció a alguien nuevo. Una mujer llamada Amalia, maestra de escuela primaria, dulce y genuina, que me trató con respeto desde el primer momento. La primera vez que vino a cenar a casa, me trajo flores y me preguntó sobre Mauricio, escuchando genuinamente mientras yo compartía historias de nuestro matrimonio. Después de que se fueron esa noche, llamé a Eloísa llorando, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Es buena, Eloísa. Es realmente buena. Y Enrique la mira diferente, la mira con amor real, no con ese enamoramiento ciego que tenía con Diana. Mi amiga se rió al otro lado del teléfono. El universo tiene una forma de corregirse a sí mismo, Marlene. Pasaste por el infierno, pero saliste del otro lado. Y ahora puedes disfrutar viendo a tu hijo realmente feliz. Tenía razón. Todo había valido la pena. La confrontación dolorosa, la escena en la notaría que cambió todo, incluso donar mi casa a la fundación. Porque en el proceso de proteger mi hogar, había protegido algo más importante. Había protegido mi dignidad, mi paz mental, y mi relación con mi hijo. Diana quiso quedarse con mi casa, con mi vida, con todo lo que Mauricio y yo habíamos construido. Pero al final, se fue con las manos vacías. Y yo me quedé con lo que realmente importaba. Ahora, cuando me siento en mi sala, en el sofá que Mauricio y yo elegimos juntos, rodeada de los recuerdos de una vida bien vivida, sé que tomé la decisión correcta. La casa eventualmente irá a la fundación cuando yo muera, ayudará a personas que la necesitan, continuará siendo un hogar lleno de amor y cuidado en lugar de codicia y manipulación. Y hasta ese día, es completamente mía. Nadie puede quitármela. Nadie puede expulsarme. Nadie puede hacerme sentir como una intrusa en el lugar que me pertenece. Aprendí que a veces el amor más grande que puedes mostrar es poner límites firmes. Que protegerte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia.
que la familia verdadera se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para defenderte, sin importar cuántos años tengas o cuán complicada sea la situación. Porque al final del día, tu paz vale más que cualquier propiedad, cualquier herencia, cualquier expectativa social de cómo deberías comportarte. Diana pensó que había ganado cuando escuché su susurro en la notaría. Pensó que su plan era perfecto, que yo era solo una vieja tonta fácil de manipular. Pero subestimó completamente a esta vieja tonta. Y cuando el notario me preguntó si estaba de acuerdo con la transferencia, mi respuesta no solo hizo reír a los presentes y dejó pálidos a mi hijo y mi nuera. Cambió el curso de nuestras vidas para siempre. Porque a veces, la mejor venganza no es el odio. Es la dignidad. Es mantener tu poder cuando otros intentan quitártelo. Es recordarles a todos, incluyéndote a ti misma, que todavía eres dueña de tu propia historia. Y esta es la mía. Esta es mi historia. Y tiene un final feliz después de todo.